Muy buenos días, buenas noches, perdón, ¿cómo están? Bienvenidos, el Carrulín debe ser, a este 1 de agosto, Efectos con toda la información en puntos de vista. Muchas gracias por acompañarnos, en serio, muchísimo que informar, 25 grados de temperatura, ya hablaremos de lo que fue el día y lo que va a ser todavía el día a nivel informativo, porque todavía hay muchas novedades para el día de hoy. ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo estás? Feliz agosto, voy a decir, para desear una buena onda aparte del Carrulín. Exactamente. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Diego, Jorge? El saludo también para todos los televidentes. Gracias por acompañarnos. Jornada, como decíamos, con mucha información. Arrancamos con noticias, va a seguir esto con mucha información, así que nos preparamos para una noche todavía bastante intensa. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Excelente. Y bueno, avisen la próxima vez que van a venir en conjunto combinado. Lo que pasa es que nos dijeron que aparte del Carrulín hay que vestirse de verde para atraer el dinero. Una onda año nuevo. Un año nuevo, pero de verde en este caso. Ojalá. Así bueno, que hay información en vivo ya. Exactamente, Diego. Queremos ir ya rápidamente a la información. Cámara de Diputados volvió a quedar en un cuarto intermedio esta sesión y están hablando algunos de los diputados que van saliendo de la sala. Mañana a las 2 nuevamente se retoma. Vamos a escuchar lo que dice en este sentido Colín Soroka. ¿El Clesi también confirma que ustedes van a acompañar hasta el final, diputado? Y esa es la señal de la bancada. Hasta con muleta ya tenemos colegas que estuvieron hoy presentes, ¿Y ¿verdad? los de la lista todavía no se definen? Se deben definir. Ojalá se definan por el bien de todos, ¿verdad? ¿Estuvo usted en la reunión de la multibancada liberal en la terraza? Estaba al lado. Estaba hablando con otros colegas de la necesidad de culminar esto, ¿verdad? Pero les voy a decir algo que yo creo que es necesario. Esto no es Sandra Quiñones. Esto es la falta de credibilidad total de la Fiscalía. Y la falta de credibilidad total es a base de las cosas que no se resolvieron. Y cuando no se resuelve, definitivamente hay una falta de interés o mal funcionamiento de la institución. Y eso lleva a un juicio político, porque tratan de instalar con una persecución. El juicio político se eleva por la pérdida de confianza del grupo a quien representa al pueblo. Ahora la Cámara de Diputados. Ahora, diputado, ¿cuántos votos hay, diputado? ¿Cuántos votos duros hay a favor del juicio político? 51. Duro. Dos votos. Duros hay. Eso no hay, yo creo que hay 51 duros y el coqueteo está de un lado y para el otro lado, ¿verdad? ¿Por cuánto duro también del otro lado? Sí, cierto. Aquella primera vez que se planteó el juicio político, usted tuvo otra diputado. Están 26. No, 26. Todo el tema. A mí me sepa que somos pusangandes. Letrado de será. ¿Y se puede conseguir esos dos votos que faltan, diputado? ¿Se pueden conseguir esos dos votos? Y mañana vamos a ver, estamos a corto plazo, ¿verdad? Pero definitivamente, o es una falta todavía de... Yo quisiera creer que es una falta todavía de compromiso o de interiorizarse bien, porque ya algunos califican que esta es una etapa donde los perros se están cotizando. Pero el compromiso ya está, diputado, solamente falta asumir nomás. Como decía, falta asumir, correcto. Móvese cuatas y marito. ¿Cuánto es la cotización? Móvese cuatas y marito, ni marito no hay cuál, está la agradezco. Ahí está entonces lo que mencionaba el diputado Colín Soroka del Movimiento Fuerza Republicana. Entonces, luego de ir ahí a cuarto intermedio nuevamente esta sesión extraordinaria que nuevamente se va a retomar el día de mañana a las 14 horas. Sería la sexta vez ya en este caso de que se va a retomar la sesión extraordinaria para tratar lo que tiene que ver con el debate, el tratamiento del juicio político de la fiscal general del Estado, Sandra Quiñones. Lo que decía antes de cerrar, mientras vamos saliendo también de este lado, el diputado Colín Soroka, es que tienen 51 votos, que faltan estos dos votos. De hecho, los votos que ya desde un principio también estaban indecisos eran los de María López y los de el de Carlos Noguera en este caso. Diputados que se presentaron hoy en la sesión extraordinaria que inició pasadas las 14 horas, pero fue nula la intervención de estos dos legisladores y bueno, tratando lo que tiene que ver con el punto 8 de este nivel acusatorio en relación al fallido proyecto Metrobús, compañeros. Ahora, un punto interesante, buenas noches, es que también hoy creo que no hubo en todo el momento el quórum completo. No se llegó al número de 80 como si se pudo hacerlo virtualmente, que hay que tener en cuenta porque baja un poquitito la expectativa, la cantidad de votos necesarios. En un momento dado se llegó a 79
presentes en la sesión. Diego, 79, no se llegó a los 70, como bien ya decía, se dio sí en ocasiones anteriores, en su mayoría presencial, otro grupo también de forma virtual, pero hay que recordar que ya hoy se retomaba totalmente la sesión extraordinaria de forma presencial porque es lo que definieron en la sesión anterior. Claro, y de Clesis, que está con problemas de salud, tenemos entendido, ¿verdad? Esa situación continúa, ¿verdad?, en cuanto a la situación de él. Sí, porque recordemos que Freddy de Clesis hace unas semanas tuvo un accidente de tránsito también bastante grave, pero ya él en sus expresiones anteriores mencionaba que a la hora del voto él se iba a hacer presente en la sesión. De hecho, en un momento dado, antes de ir al primer cuarto intermedio, que fue por 20 minutos, él entró a la sesión, ocupó su banca, ingresó con muletas incluso, y ya en la última parte de esta sesión extraordinaria es que él se hizo presente. Correcto, estamos atentos entonces a la convocatoria al Libelo. En sí le queda poco tiempo. No sabemos si esto va a significar el fin o lo pueden postergar o lo pueden llevar sine die. Veremos qué decisión política se toma. Hasta este momento, evidentemente, la falta de votos es lo que está motivando también que se alargue esto. Exactamente, se hablaba incluso de 5 a 7 votos que faltarían. Al principio la brecha era muy corta, pero lo que decía ahora Colin Soroka es que tenían 51 votos, le faltaban 2. Y vamos a ver qué es lo que pasa finalmente el día de mañana a las 14 horas cuando se retome esta sesión extraordinaria. Bueno. Excelente. Estamos atentos entonces si hay novedades por ahí para continuar informando. Muy amable y gran trabajo, ¿no? Hasta luego. Bueno, ahí estábamos con la actividad parlamentaria que de vuelta marcó la agenda fuertemente hoy con el juicio político que se reinició, digamos, en sesión extra en esta siesta. A las 14, misma convocatoria para mañana, pero lo de hoy dejó también muchas cuestiones interesantes y, como siempre, muchos temas anecdóticos también, para la risa, para la broma, para el libro de los dioses del Olimpo. Sí. Lo que a mí me llamó muchísimo la atención fue, por ejemplo, lo que dijo en un momento dado el diputado Busarquis, que manifestaba de que ya se quiere votar hoy porque supuestamente no había votos y todo eso, y que se quiere ya archivar, obviamente que es una versión ya que prácticamente todos manejamos, ¿verdad? Pero él dice de que van a estar extendiendo hasta donde se pueda y dio a entender inclusive de que podría llegar hasta la próxima semana. ¿Por qué? Porque para la próxima semana supuestamente se va a dar a conocer este informe de lo que tiene que ver de lo de Gafilat, y que supuestamente en ese informe hay datos que van a ayudar muchísimo en el tema del juicio político en contra de Sandra Quiñones, porque según él, no sé de dónde tiene esa información, supuestamente en ese informe detallan cómo el Ministerio Público de Paraguay está trabajando muy mal en cuanto a la investigación, ¿verdad? Sebastián Villarejo dijo, si esperamos una semana más, vamos a estar teniendo otra causal más, decía él, dando a entender que dentro de ese informe justamente hay algo o una mala calificación que incluiría, imaginamos, al Ministerio Público. Está aplazado, decía Busarquis. Por eso, una baja calificación, decía Villarejo, supuestamente, que había. Porque en sentido contrario, digamos, del cartismo están diciendo que tanto reclaman con corrupción, lavado de dinero, si recién tuvimos casi un ok de Gafilat. O sea, no estamos tan mal como pintan ellos si el organismo que nos controla, al menos desde afuera, dice eso. Cierto, lo de Gafilat es importante, pero nosotros tenemos también una realidad en nuestro país que a veces escapa a este tipo de controles, pero todavía hay mucho que hablar de esto y también hay un permanente rumor, y esto creo que es rumor, de que llegarían más nombres o más datos de la propia embajada luego del gobierno de Estados Unidos. De más significativamente corruptos. Exacto, pero eso está como instalado. Hay una idea que podría pasar porque decían ellos que no sería el último a lo mejor, pero no hay certeza de que vaya a pasar, pero está instalado que podría pasar en breve. Pues en el futuro inmediato, por lo menos, inmediato, no dijeron ellos un tiempo estimado. Desde la embajada decían, vamos a continuar con las designaciones, lo que puede significar que sean la semana que viene o dentro de 3 años. Porque también en el caso de Cartes se habló muchísimo tiempo, que con bromas, memes, chistes, noticias. Lo concreto es que solamente se encendió la alarma la noche antes cuando convocaron una conferencia de prensa. Realmente no se filtró. Como tal no se filtró. Después la gente especulaba porque no había mucho tampoco que decir. O sea, había más o menos una idea que podría pasar.
pero realmente no se puede saber si van a haber realmente otros nombres, pero lo de Gafilá es muy interesante. Sí, y otro punto muy destacable también en la parte final, ya prácticamente de todo lo que fue el día de hoy, esta jornada en la Cámara de Diputados, es el momento, por ejemplo, donde Bachi Núñez dice de que esto se trata de un juicio electoral prácticamente y no de un juicio político, porque están atacando al movimiento Honor Colorado, decía el propio Bachi Núñez en un momento dado de su alocución. A lo que Sebastián Villarejo respondió de que con esa afirmación hecha por Basilio Núñez, prácticamente se confirma ya de manera oficial de que Sandra Quiñones es parte de Honor Colorado y que, bueno, a las pruebas me remito, decía también él mismo en una parte, ya culminando su discurso durante toda la jornada del día de hoy en la Cámara de Diputados. La confesión de parte, relevo de prueba, decía, Exactamente. quería decir que tenía miedo que me pase algo así del estilo Judas y el diputado Ortiz. Bueno. Viste, cuando querés citar de repente te puede pasar la confusión. Se te lengua la traba. No hay que ser tan duro, ¿verdad? Con la gente cuando hablan en la Cámara de Diputados nos reímos mucho, pero puede pasarle a cualquiera, ¿verdad? Y ¿O no? sí. Y sí, pero bueno, siempre están las famosas perlitas, ¿verdad? Está. Todo lo que deja la Lo sesión. anecdótico. El día de hoy, recapitulando un poquito, trataron la causal número 8. Solamente una causal del nivel acusatorio que tiene que ver con una supuesta impunidad que se ha generado en torno al fallido proyecto Metrobús. Eso es lo que ellos estuvieron debatiendo. Obviamente después ya se fueron por las ramas. Y uno de ellos fue el diputado Edgar Ortiz, que se confundió un poco. De personaje bíblico. De digamos. personaje bíblico. Viste que siempre citan ellos la Biblia. ¿A quién les gusta eso? Y en algún momento se suelen equivocar un Puede poquito, pasar. ¿verdad? Puede pasar, No, claro no que conocen, sí. ¿verdad? Claro que sí, ¿verdad? Mejor no meter la pata. Al resto le llamó la atención la equivocación un poco que tuvo el diputado Edgar Ortiz del Partido Liberal al momento de decir también él que no hay votos y que podemos estar acá toda la noche, todos los días, pero que van a seguir quedándose sin votos, decía él. Vamos a escuchar un poquito lo que es. Que nosotros estamos haciendo un baile colorado. Y nosotros los opositores toditos somos añetete, bueno, algunos, ¿verdad? Yo no. Lo único digo nomás que yo lamento demasiado el grado de agresividad que hay entre colegas. Pudiendo conversar, política es conversar. Y antes de hacer este papelón que estamos haciendo, porque yo le voy a decir una cosa, no se va a votar nunca. No le dicen votado. Porque si votan, o pata la circo, o pata la discurso. Japeando ya votamos años peor. Si alguien me dice se va a votar, yo le digo que no, porque si no termina el circo. Y si se vota y ponerle que le echen a Sandra Quiñones, vamos a estar todos sin visa a los Estados Unidos. Yo me quino mi visa. En serio, le digo, pues demasiado veo que los americanos le apoyan demasiado a esta señora. No, y yo no le defiendo a la señora, claro. Acá yo me estoy lavando las manos como Judas Iscariote. Eso es lo que estoy haciendo. Me estoy lavando las manos de un problema colorado que nosotros no tenemos nada que ver. Ahora, si usted me garantiza que le vamos a quitar a la señora Sandra Quiñones y vamos a nombrar una liberal o uno del Encuentro Nacional, cuente con mi voto. Ahí ya estamos de acuerdo porque justamente ahí fiscal se equipo guau. Entonces, Pepe ya, pero te garantiza, mira, si ya está escribanía, da igual, pero a nivel aprender Colorado Peñón, yo ya guaysa. Jape, ore complicado, ore la pendeñuero. Jape, pende pe arreglar, ahora es la elección. Jape, hago lo que vea. Ese es el problema real y yo les digo esto, le aprecio un montón a todos ustedes y lamento el grado de agresividad que hay entre colegas porque yo les digo esto. Bueno, para la gente que de repente, pero ¿en qué es lo que se equivocó? Hay que acordarse que el que se lavó las manos no es Judas. Judas es el que le entregó y le negó, ¿cuánto era? 3 veces. Sí, por monedas de plata. Por monedas. No, el que le negó no es San Pedro. No. ¿A qué? Pedro. No, pero digo, una cosita nomás, porque al final dice algo más grave que el error bíblico. ¿Qué? Cuando dice que le nombraría a una fiscal que le sea afín.
políticamente. Claro, me parece que eso es más grave que... Y se reduce, reduce todo otra vez a los colores. Tiene que ser alguien, no sé, alguien, vamos a ser idealistas, tendría que ser alguien equidistante a todos los partidos políticos, realmente el fiscal general. Porque en teoría tiene que ser un órgano independiente para poder investigar con cierta objetividad, por lo menos hasta cierto punto. Porque Ortiz dice que me garanticen a alguien de mi sector. Honestamente me parece más grave eso que el error que podemos cometer 1000 veces. Pero yo arranqué diciendo hoy buen día, a las 7 de la... Claro, no pasa, pues, ¿verdad? Sí, claro. Muchos errores. Pero yo creo que tiene que ver también con su postura de que esto es más bien un problema interno del Partido Colorado, del que se está valiendo un sector del Partido Colorado, adhiriéndose inclusive al opositor para poder justamente derrocar o afectar al movimiento afectado, o sea, al movimiento al que quieren sacar, o sea... Colorado, hay que decir con nombre y apellido. Porque lo que quieren es, según esta teoría por lo menos, afectar al movimiento Honor Colorado, porque ellos dicen esta fiscal es afín a ese movimiento del Partido Colorado. ¿Y hay dudas que sea afín ella a la fiscal general de Estado, Dios? Hay realmente... Y ellos dicen no tendría que ser, ¿verdad? Políticamente no. ¿verdad? Ellos dicen que no. De la bancada de Honor Colorado, los miembros de ese movimiento dicen que no, que ella está haciendo bien su trabajo. Pero del otro lado hay muchas suspicacias. Porque hay investigaciones que nunca avanzan, el mismo caso Metrobús. Que hay una carpeta, pero que nunca progresa, digamos, en términos judiciales. Entre tantos otros casos más también. Bueno, dejó más cosas, ¿verdad? La sesión, aparte de esta metida de pata, digamos, de Ortiz y su comentario posterior, porque fue larga. Sí. De vuelta hubo muchos momentos peculiares. Creo que Medina la diputada Medina también tuvo su momento. En una parte dijo que a ellos por lo menos, a él por lo menos su sector dentro del Partido Liberal nunca le hablaron, nunca le explicaron cuáles eran los motivos por el cual piden el juicio político, sino que más bien le dieron nomás ya una orden de arriba, tipo el partido te ordena que vos votes a favor de este juicio político, cosa que ya sabemos, ¿verdad? Que sí fue así, pero que él también en una parte de esta sesión también habló sobre eso y que ya estaba bastante grandecito como para estar recibiendo órdenes. Decía. Pero yo no creo que haya sido tanto así que no se hayan hablado. Sí, todo el día hay un grupo ahí, si bien es cierto, todo el mundo se lava las manos y dice yo no estoy en las negociaciones. Hay grupos de diputados que todo el tiempo, desde que empezó el juicio político, están con ese tema de que se van, que hablan, que le llaman a sus compañeros, sean liberales, de la bancada que sea. No, es tanto así como dice. Nosotros no fuimos invitados al baile, decía. Mentiras, todo el tiempo. Por eso, siempre uno se va y consulta. Hablaron con tal bancada. Claro. Sí se habló, pero yo no estuve. Nadie quiere ser el papá de la criatura. Pero hay lobby, hay reuniones, hay grupos de WhatsApp. Hay llamadas que se hacen, sí, extraoficialmente dijeron. Dice que tienen un grupo con los que están a favor. Pero y que están ahí atentos y a ver quién se suma, quién sale del grupo, quién entra. Y él hablaba del problema interno del partido ANR, sin embargo también él saca al relucir el problema interno que tienen entre ellos, ¿verdad? Claro, ahí está. Pero volvemos en un ratito con la cuestión del juicio político, porque todavía hay mucho y vamos a seguir hablando de esto, pero hay también novedades desde la concertación, también PLRA, porque Martín Burt ya va a presentar a quien le va a acompañar en su chapa por la candidatura a la presidencia de Araceli para contarnos justamente novedades al respecto. Buenas noches. ¿Cómo estás, Araceli? Buenas noches, compañeros. Estamos acá en el centro mismo de la ciudad de Luque. ¿Y por qué no permitimos de que el mismísimo doctor Martín Burt nos presente quién es su vicepresidenta, que está también acá en compañía de la licenciada Luz Rojas Flamante, gestora cultural de esta ciudad? Doctor, vamos a dejar que usted la presente a ella. Buenas noches. Muy buenas noches. Estamos aquí ante una de las mujeres más extraordinarias y cultas de nuestro país, una persona que personifica la promoción de la cultura paraguaya, de la guitarra paraguaya, y nosotros que queremos atender a la economía familiar, no pensamos de que puede haber una mejor candidata a vicepresidenta que Luz Borja. Así que acá les mando muchos cariños y saludos desde la República de Luque y les presento a una mujer que representa la nueva política en el Paraguay. La gente que hace y no solamente habla. La gente que representa el cambio y no la gente que representa más de lo mismo.
Así que estoy realmente muy orgulloso de estar con Luz Borja. Yo hace más de 37 años trabajo con las familias, con las emprendedoras. Luz Borja es una emprendedora paraguaya, es la cuña guapa, culta, sacrificada, madre de familia, con una trayectoria de años y años. Es la directora de turismo de Luque y es marca país. Es decir, ella con su nombre, con su persona, representa al Paraguay en el exterior. Rápidamente la saludo, licenciada. ¿Cómo fue que se acercó el doctor con este proyecto político y por supuesto el compromiso que representa para usted? Vaya, a Luz Borja. En realidad, Cocaraí, Coren, Diego, Huarecopete, historia, un barete, Arejegua, Orero, Ñepurú, Ubuibe, Jaupea, Rotopaje, Ceja, Ome, Orepete y Pójaro, Ropu Aimi. Jaupe Huibe, Ore, el mundo lo recorre Jinacoanga, la en Baracare. O sea, haberme encontrado con una persona extraordinaria, con Martín, nos permitió a nosotros, pequeños productores, poder llegar hasta donde hoy está Guitarras Borja. Ore Ginaro recupera PTI tradición, no solamente en la ciudad de Luque de constructores de instrumentos musicales, sino también tiene que ver con el sello nacional. Es embajador de nuestro país, el arpa y la guitarra. Japeyagua, gente ya toparon y gusto, porque entonces ya las enviapó, se es PTI producto. Eje de trabajo entonces sería el emprendedurismo, la cultura, impulsar todo eso, teniendo también en cuenta la trayectoria de su familia en la profesión de luthier, licenciada. Totalmente, eso traducido a una experiencia de Martín de más de 30 años trabajando con los productores, con esa gente que de verdad está en el campo, y poder un poco dar esa vida a lo que es la producción nacional, a los emprendedores y multiplicar eso en una política pública, yo creo que es lo que necesita el Paraguay. El Paraguay hoy necesita fuente de trabajo, necesita igualdad de oportunidades, las niñas también, los jóvenes, entonces van a tener más oportunidades, es lo que nosotros a lo que estamos apuntando. Se adhiere rápidamente también el proyecto y el compromiso político de la licenciada, lo que es también su eje de trabajo en cuanto a su campaña. Creo que es una dupla auténtica, no tratamos de ser lo que no somos. Yo apoyo a los trabajadores. En este momento tengo más de 4.500 comités de mujeres emprendedoras. Luz Borja es el trabajo, es lo que yo quiero que dirija Paraguay, ¿verdad? Gente en el gobierno que sienta lo que el pueblo siente, gente que en el gobierno sabe lo que le cuesta a la gente llegar a fin de mes y que lo más importante es el trabajo, ¿verdad? Que la gente pueda ganarse la vida. Nosotros sabemos que podemos salir adelante y ella, Luz Borja, es prueba de que con el trabajo y con el apoyo se puede salir adelante. ¿Cómo continuarán ahora que ya está con su dupla trabajando en su campaña? Bueno, nosotros vamos a hacer ahora una campaña nacional, no vamos a hacer una campaña interna, porque las elecciones del 18 de diciembre va a ser a padrón abierto. O sea, vamos a ir a la casa de los colorados, de los independientes, de los liberales, casa por casa en todo el país, porque todos van a poder votar el 18 de diciembre. Creemos nosotros que vamos a hacer la dupla con mayor aceptación de toda la ciudadanía, ¿verdad? Y creemos nosotros de que el 18 de diciembre se va a elegir presidente y vicepresidente de Paraguay, y yo les quiero pedir a la gente que nos apoye, porque nosotros que ya estamos trabajando con la mayoría del pueblo paraguayo, estamos comprometidos en apoyar a la economía familiar. Esta noche, ¿qué presentan acá con toda la gente que está llegando también? Estamos presentando la dupla, estamos anticipándonos a todas las otras candidaturas. Nosotros representamos el Paraguay que trabaja, el Paraguay que quiere salir adelante, el Paraguay que cree que se puede progresar. Así que realmente estoy orgulloso de estar acá en la República de Luque con la mejor de las luqueñas, Luz Borja. Por eso se eligió esta ciudad, ¿verdad? Por lo que representa para todos. Totalmente. En este momento estamos en la cuadra histórica de la ciudad de Luque, donde funcionó la segunda capital de la República del Paraguay. Luque formó parte de esa historia y hoy creemos que vamos a volver a hacer historia en nuestro país. ¿Podemos conocer más sobre usted, licenciada? Bueno, yo soy educadora, yo soy docente universitaria de primaria, soy docente de cultura guaraní.
Soy artesana paraguaya, especialista en proyectos de inversión pública, docente de la Universidad Nacional de Asunción. Eso, completito de verdad. Y ella fundó la primera escuela de lutería, es decir, la primera escuela de fabricación de instrumentos musicales. O sea, tenemos a alguien de altísimo nivel. Totalmente, para que esa profesión siga creciendo. Así mismo es, así que muchas gracias por todo esto. Realmente estamos felices, ¿eh? Estamos acá con mucha gente en Luque, en la parte del camino peatonal, las casas coloniales, como decía Luz. Aquí fue la segunda capital de Paraguay, cuando los brasileños invadieron Asunción. Todo el mundo se refugió acá. Acá vinieron las residentas. Así que realmente feliz de estar acá. Araceli. Gracias a ustedes. Muchas gracias, gracias. Diego, te escucho. Me voy a poner en el medio de los dos para poder darle también el retorno correspondiente, doctor, ahí, para que pueda escuchar un poco las preguntas de los colegas de estudio. Sí, hola, buenas noches. Buenas noches, sí. Gracias, Martín. También para preguntarle a Luz sobre, más que una anécdota, un hecho muy interesante, porque ella ganó un premio muy importante y el propio Bono se quedó admirado con una guitarra paraguaya hecha justamente por Luz. Creo que no es una anécdota menor, sino porque fue elegida como proyecto, un proyecto de los Luthier Borja, y la guitarra terminó en manos de Bono Vox, ni más ni menos. Así mismo fue, yo fui parte de esa iniciativa, a mí me contactaron del grupo de Bono y fuimos con el papá de Luz, con Luz, a Nueva York a hacer justamente entrega de la guitarra. Luz es una persona que ha triunfado en el Paraguay y en el exterior. Es una persona que se maneja con humildad, con modestia, pero con mucha autenticidad. Y realmente me siento muy orgulloso. No es ninguna persona creída, no es una persona que se vanagloria a sí misma, es una persona que está ayudando a otra gente a salir adelante. Creo que en la medida en que la conozcan, se van a sentir muy gratamente sorprendidos. Y lo único que les digo a la gente, entren a internet, entren a YouTube, pongan Luz Borja y van a ver a una joya paraguaya, una persona extraordinaria. En minutitos damos inicio a este hermoso acto y si por favor se pueden... Qué bueno. Bueno, gracias a Martín también allí, a Araceli por este contacto realmente, y también no sé si de repente podemos conocer lo que fue esa experiencia también, Araceli, con la licenciada Luz Borja, que nos comente un poco también ella, esa experiencia que, como decíamos, es totalmente algo que queda como un precedente dentro de lo que es la historia cultural también de nuestro país. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. No escuché lo que me... Sí, es que podrías repetir, por favor, la consulta. Hay mucho bullicio acá, Fernanda, por la cantidad de personas también que está llegando. Bueno, licenciada, decíamos, algo que ha dejado como precedente también seguramente para usted en todo lo que es su carrera, su profesión, lo que ya estábamos comentando, el hecho de que Bono, un artista como él también, haya prácticamente quedado enamorado de una pieza que fue confeccionada allí por parte de ustedes, por parte de su empresa, tengo entendido, licenciada, ¿verdad? Así mismo, nos ha honrado realmente poder llegar hasta ese punto y uno se imagina y dice, imagínate que podés con tu humilde trabajo poder llegar, no sé, a la capital del mundo que es Nueva York, con tu humilde trabajo, con tu dedicación, con tu esmero, con tu compromiso con tu país. Y bueno, eso es el resultado del trabajo que uno hace de corazón, porque ama su país, ama su tradición. Yo tuve que dejar todo lo que tiene que ver con mi formación profesional para entrar a un taller de construcción de instrumentos musicales. Y me siento feliz por eso. Muchas gracias por el tiempo, Luz. Un saludo desde acá también, gracias a Araceli, gracias al doctor Burr también. Entonces tenemos chapa confirmada, también podríamos decir, ya van a competir en la concertación Martín Burr y Luz Borja. Entonces, muchas gracias por el tiempo. Muy bien. Ahí estamos con los compañeros, con todo el equipo también, por supuesto, en vivo. Ya para confirmar otra chapa, podemos decir, ¿eh? Sí, señor. Necesitamos nuestro tablero. Sí. Ahora con las chapas conformadas. Este es el segundo por lo menos que se da a conocer de manera pública. El primero fue justamente Payo Cubas, que lo hizo en este programa diciendo quién iba a ser su candidato a vicepresidente, y ahora nuevamente Martín Burr también se suma a esto, ya confirmando a través de esta programación de C9N quién será también su candidata a la vicepresidencia. El segundo equipo de la concertación, entonces la segunda chapa confirmada. Vamos a ir hablando de política
en un ratito porque dejó mucho lo de la Cámara, todavía hay mucho que hablar de eso, ¿verdad? Sí, señor. Y ya lo que se esperaba también para mañana, ¿verdad? Hasta el octavo punto se llegó de 11. Sí, se iba a empezar el noveno y se declaró el cuarto intermedio de 20 minutos, después se retomó, se iba a empezar otra vez el noveno y ahí se volvió a parar. Bueno, así que las negociaciones estarán calientes los teléfonos, ¿verdad? Uno tras otro, el WhatsApp con todo. Bueno, volvamos a lo nuestro, que también tiene muchísimas cosas para comentar todavía. Estábamos recordando que mañana 14 horas de vuelta. Sesión sería ya la sexta, digamos, por más que, digamos que se renovó ahora. La sexta sesión. Claro, porque hubo cuarto intermedio. Miércoles hubo, eso es lo que yo no recuerdo. Tampoco. No, se ha suspendido. Domingo, lunes, martes. Pero Fernando, el viernes vos nos corregías, nos decías que lo de hoy era una nueva sesión. Una nueva. Extraordinaria. Sí. Y está de vuelta a un cuarto intermedio, pero ya son como 5 sesiones entonces. Sí, 5, creo que 5. Para hacer 8 puntos hasta ahora. 8. Y queda el 9 pendiente, el 10 y el 11. Y el 11, 3 más. O sea que por lo menos podría ser 2 sesiones más. Por lo menos. ¿Y después qué pasa? Hay que ir a votación. Y se tiene que votar, porque hay que recordarle a la gente que esto ni siquiera es todavía el inicio del juicio político. Claro. Es recién el análisis que hacen los diputados para saber si es que aprueban el pedido de juicio político. Sí. Algo que antes no se había hecho porque en ocasiones anteriores con la misma fiscal general del Estado habían intentado impulsar el juicio político sin leer todas las causales. Ahora es que se está haciendo, para algunos como es debido, para otros estirando más la agonía, leyendo punto por punto y debatiendo y analizando. Una consulta. Si terminan de leer hasta el punto 11, termina toda la lectura completa, se discute todos los oradores, se cierra. ¿Tienen que ir sí o sí a votación o ahí podrían usar de vuelta la herramienta o el truco de mandar a una extraordinaria o dejar sin edie? A cuarto intermedio, lo que pueden, creo yo, mandar nuevamente para al día siguiente exclusivamente, o qué sé yo, cuando vuelvan a convocar, exclusivamente ir y votar. Porque es cierto, hay herramientas parlamentarias que se utilizan, la falta de quórum, qué sé yo, pero no se puede tampoco tener eternamente esta cuestión ahí pendiente. Sí. No. Yo creo que, bueno, como lo hicieron hoy de tocar solamente un punto, podrían hacerlo nuevamente en las próximas sesiones, ¿verdad? 3 días más. 3 días más y podrían llegar hasta lunes, martes incluso. Si es que ocurre lo mismo de la semana pasada, que sesionaron domingo, lunes, martes, el miércoles ya no sesionaron. Mañana podría repetirse la misma situación y pasar para la próxima semana. Pero domingo ya va a pasar, ¿verdad? No, yo creo que ya tienen que votar, ya está. Sí. Si ya no van a haber grandes cambios. Si la no mayoría tienen los pensamos votos, lo mismo. Claro, porque dicen ellos, a veces te dicen que faltan más votos, la mayoría dice que están hasta ahora 51, que faltan solo 2. Los que se fueron hoy tampoco es que aportaron nada. Básicamente, ni Carlos Noguera ni María López, porque no hablaron, no intervinieron en la sesión, no hablaron con la prensa afuera. Nada, no ¿Pero qué opinan ustedes en torno a esto de alargar hasta la próxima semana para saber qué dice el informe de Gafilat para poder ampliar por lo menos esto, ¿verdad? Ya se tiene que votar, ya está. De cualquier manera, si llega una información relevante de Gafilat, podrían de vuelta intentar un nuevo juicio. Claro, con un hecho nuevo. A foga cero. Bueno, ¿qué más quedó? ¿Qué más dejó esto? Porque ya vimos lo de Ortiz y su cita bíblica, que mucha gente nos retó por lo de Pilato. Y son errores que se cometen, ¿no? El diputado, nada, ahí en medio del fragor de la lucha, nada. Y nosotros mismos también. Y pasa, ¿verdad? Personaje bíblico. Lo que pasa es que Ortiz viene ya con una seguidilla de hechos bochornosos, como decía alguien. Él siempre deja algo, deja ahí siempre algo remarcable cuando hace sus alocuciones, ya desde el domingo pasado, ¿verdad? Exactamente. Otra de las que siempre se habla ahora, que viene hablando de seguido en estas sesiones, es de la diputada del Pilar Medina. La del Copiatín. Sí, que hoy dijo que comparó sus anotaciones con las anotaciones que solemos hacer nosotros los periodistas al momento de ir a hacer también el trabajo. Pero la de ella es como muy específica, ¿verdad? La que se vieron... Con las interjecciones y todo. Ah, pero eso, decía todo así con signo de admiración. Y todo, cosas así. Pero hoy ella hizo una especie de informe de gestión de su... Con placa incluso. De su trabajo como legisladora. Y posterior a eso, una especie de sincericidio. ¿Por qué, Fer? ¿Qué dijo? Y vamos a escuchar, ¿querés? Y Orebe, perrito de cártel, sí, yo soy perrito de este señor que está acá en mi curul que yo gané por haber trabajado 9 meses, 18 horas al día, escuchando
y atendiendo las necesidades de la gente. Y Oreve, perrito de cártel, sí, yo soy perrito de este señor que está acá en mi curul, que yo gané por haber trabajado 9 meses, 18 horas al día, escuchando y atendiendo las necesidades de la gente. Yo soy perrito de este señor que está acá en mi curul, decía, porque ahí no se alcanza nomás a ver en la transmisión de TV Cámara, pero ella tiene una fotografía, está su asiento y enfrente tiene una fotografía de Horacio Cartes. A él estaba haciendo referencia. Soy perrito de este señor, decía. Sí. Y bueno, nos acusan de ser, así decía, nos acusan de ser, y no tengo problema en asumir. Porque viste que una de las que siempre les llama de esa manera es Celeste Amarilla. Le dice perros de cartes, perros cartistas, etcétera, etcétera. Es lo que dice Celeste Amarilla. Y hoy salió también eso a colación. Hoy hubo un par también de intervenciones que intentaron bajar un poco los decibeles entre ellos, ¿verdad? De parar un poco el tema de que no sea agresiva la discusión. Que siempre se intenta. Que siempre se intenta, pero al final se descompone. Bueno, ¿y cerramos con esto lo de la cámara o no? ¿O tenemos algo más todavía? ¿Vos tomaste carrulín? Yo tomé un carrulín matutino. Y claro, porque ahí nomás se tiene que tomar. Así se puede también. Bueno, igual hay gente que toma durante todo el día, pero yo tomé en ayunas. Pero dicen, yo me equivoqué. No. Yo, por ejemplo, tomé 6 tragos, había sido, porque en el quinto ya me desvarió ya la memoria y le di 5 y después directo 7. 5, 7, 10. Yo tomé uno así tipo cowboy y me hicieron tomar eso así, tipo shot. Y claro, y algo así pues el trago. Sí. O sea, yo así chiquitito, hasta mi encía y todo eso me anestesiaron todo. A menos que tenga trago largo, ¿verdad? Esa es otra cosa. ¿No vas a tomar, Fer? No, porque tenés que tomar igual, el 1 de agosto, dice. No, yo estuve no tiene más efectividad, pero igual puede tomar todavía. No, yo no voy a tomar, ¿sabes por qué? Porque yo leí que si tomás... Por favor, un delalo te debiendo, un carrulín. No, porque yo leí que si tomás sin estar en ayunas, o sea, ya comiste algo, ya pasó mucho tiempo, ya dejaste pasar todo el día, es otra vez un año de mala suerte. Así me dijeron a mí. No sé si es así, si la gente me puede escribir al WhatsApp ahí pero vos no comiste pizza, vos estás haciendo un pequeño ayuno ahora para engañarle a la tradición. No. Puede ser. Pero por eso yo tengo miedo de tener un año de mala suerte porque tomo mal, a mala hora. ¿Cómo se impuso también el tema de carrulín entre políticos y demás? Esto era como muy de la casa. Sí. Después entró fuerte a los medios y hoy en día hasta ellos hacían demostraciones de carrulinísticas. Y Walter Harms estuvo tomando ahí el carrulín. No sé si tenemos la imagen para compartir con la gente. Fue como una especie de ronda que se generó en un momento. Porque se sacaba fotografías también Basilio Núñez con la botella. Ahí está. ¿Pero hicieron los 7 tragos correspondientes o solamente uno o más de 7? No sé, este video fue grabado por uno de los colegas que estaba allí presentes. Estaba haciendo Walter Round en medio del debate. Esto no era en su tiempo libre ni nada. Ahí. Indígena, ¿verdad? Sí. No sé si le aplicó los 7 tragos. No se llega a ver en su totalidad. Y después también Basilio Núñez incluso posó con su carrulín en su banca. Creo que había hecho una publicación también en redes sociales. Y varios hicieron alusión también al carrulín en la jornada de hoy en la Cámara de Diputados. Creo que también la diputada Abed en algún momento mencionaba la cuestión. Así que bueno, en medio de todo esto, mucho carrulín, mucha política y esto que continúa de vuelta entonces mañana. También recordemos los mensajes, ¿sí? Que están ahí, acá habilitados como siempre para poder interactuar con la teleaudiencia. No se olviden de ir a cubrir el estado del asfaltado en Defensores del Chaco y Sargento Penayo, dice una denuncia. Preguntan también con respecto, mandan un par de videos. Dice, está bueno el programa, estoy estudiando. Estudiando y viendo, qué bien. Excelente, dice el amigo Javier Infram. Y aburren los políticos, dice. Así no se va a concentrar entre que hablamos de carrulín, que hablamos tiene que estudiar esa persona. Fuerza. El que se lavó la mano fue Poncio Pilato, correcto. Creo que todos aprendimos en esta vuelta. Saludos también desde Repatriación. El diputado Ortiz cuenta que el Judas que se vende por un puñado, cuenta que él es Judas que se vende por un puñado de monedas, dice.
Y es poco un puñado de monedas, me parece ahora, con lo que está en juego. Un maletín de monedas puede ser famoso, que hablan de los maletines. El famoso maletín. Que me cuenten un poco la gente si es cierto lo que me dijeron. De que en ayunas nomás. En ayunas nomás. Y si se toma después ya de haber comido algo, de haber dejado pasar el día, canal, por ejemplo, es un año de mala suerte. En el canal te cuento que hubo muchos compañeros que ya recién esta tarde estuvieron pidiendo su porción de carrulín. ¿Qué nos cuenta ahí la gente? A ver, si es cierto o no lo que me dijeron. 85625-000. Porque acá lo grave no es lo que no te surta efecto, sino que te da efecto contrario. Que es la amenaza que te hicieron. Por eso yo tengo eso miedo. sería grave. No, pero hacerlo en ayunas te cuento que tiene un efecto potente. Sí, te cambia el día. ¿Cómo llegaron hasta esta hora ustedes? Es muy impresionante eso porque es muy fuerte la caña, ¿verdad? Sí. No, es una... Alcohol puro. Un traguito, 7 tragos tiene que meterle. A ver que la gente nos cuente si le conviene a Fernanda tomar o pasa por alto este año la tradición. Si en caso contrario tenés que meterle doble yopará en octubre. También. Podemos para suplir un poco esto, la falta de carolina. Hacemos una pausa y venimos enseguida. Muy bien, en 3 minutos serán las 20, 23 grados la temperatura. Mañana se espera calor también de vuelta. Sí. Vamos a tener calor de vuelta. Esta semana final parece que baja un poquitito la temperatura. Sí. Pero frío ya no, esta semana al menos. No. Bueno, y tenemos que cambiar de tema y hablar de algo bastante importante también, el lanzamiento de un libro. Exactamente, ya tenemos en línea al doctor Carlos Mateo Balmelli para que nos cuente de este nuevo lanzamiento, la nueva obra que va a presentar esta semana. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, a vos Diego, a Jorge y a Fernanda, ¿verdad? A los del equipo. Muchas gracias por atendernos, doctor. Un abrazo desde acá. Gracias a ustedes por la oportunidad. Por favor, ¿de qué se trata esta nueva publicación? ¿Por dónde va? ¿Y qué podemos contarle a la gente? Bueno, esta nueva publicación que acá verás la tapa, ¿verdad? Se llama El andar del lobo. Es una novela histórica. Es la biografía de un alto jerarca de la SS que estuvo en la solución final, en la guerra de exterminio en la Unión Soviética, estuvo en la planificación de lo que se llamó el Plan Barbarroja, que consistía en una guerra de exterminio en la Unión Soviética con el propósito de Ucrania. Es un libro que habla del ascenso de Adolf Hitler al poder. Mi idea fue darle voz, porque generalmente nosotros escuchamos muchas cosas del holocausto, que es algo que condenable de todo punto de vista, moral por sobre todas las cosas, pero mi idea literaria fue hacerle hablar a un nacionalsocialista, a un ex jerarca de la SS, que no está arrepentido de los crímenes y que justifica histórica y filosóficamente y antropológicamente, digamos, los crímenes de lesa humanidad que cometió el nacionalsocialismo, por sobre todas las cosas en la región en la Unión Soviética, en Polonia, en Bielorrusia, en Checoslovaquia, en Ucrania y en un vasto territorio soviético. En aquella época era la Unión Soviética. Entonces, un libro que habla de su biografía, explica. Hay una filosofía de la guerra, pero es una novela. Hay una filosofía de la guerra, una filosofía de la historia, una idea del superhombre, digamos, ideas que de alguna manera impregnaron ese fenómeno que fue tan diabólico como fue el nacionalsocialismo. Y con la coincidencia de que el objetivo de los nacionalsocialistas era Ucrania. Bueno, y en este libro se habla mucho de Ucrania debido a eso, porque era el objetivo. No estaba pensada todavía la invasión de Putin a Ucrania. Los datos de la presentación, doctor, porque es muy interesante lo que estás contando, ya como novela histórica, por el momento mismo también, como bien decías, de la guerra en Ucrania. ¿Puedes dar los datos de la presentación? Y tengo entendido que vas a tener un invitado muy prestigioso también que viene. Sí, el invitado es muy prestigioso, su nombre es Carlos Pagni, o Pagni, yo le digo Pagni pero en italiano se dice Pagni. Yo creo que el más destacado de todos los periodistas argentinos y analistas. Él tiene un programa televisivo en La Nación que se llama Odisea, antes tenían Todo Noticias,
Él es columnista del diario La Nación de la Argentina y es columnista del diario El País de España. Además de ser periodista, él es historiador y un gran lector de novelas. Entonces, cuando nos pusimos en contacto y hablamos, nos referenciamos, yo le dije, mira, Carlos, que nosotros tenemos varias cosas en común. Le dije, ¿y cuáles? Me dijo, primero el nombre, segundo la misma edad y tercero el mismo look, porque él también es pelado como yo. Entonces podemos comentar. En la presentación quizá la gente no confunde quién es Pagni y quién es Mateo, pero bueno, son cosas que hay que... Pero creo que es una... Honestamente, la idea es más que una presentación en términos tradicionales, es establecer un conversatorio entre él y yo, porque él es un historiador, estudió filosofía, es un analista político de alta jerarquía en la Argentina. Entonces la idea es, digamos, tener un conversatorio, explayarnos sobre esos temas que yo creo que hacen a la constitución permanente de la realidad política. El odio, el amor, la guerra, la acumulación de poder, la expansión, el exterminio, son cosas que constituyen de alguna manera la realidad sociopolítica de los pueblos. O sea, son elementos, capítulos que se repiten permanentemente en la historia. Doctor, el personaje principal, si nos puede ya dar por lo menos un detalle del nombre y también si se inspiró en alguien específicamente, teniendo en cuenta de que, bueno, es una novela, pero se basa en hechos históricos. ¿Hay personas que inspiraron a la creación de este personaje? Bueno, mira, Wolfgang, que es el personaje principal, que es el alto jerarca de la SS, que estaba en los cuadros de planificación, aunque también estuvo en el frente ruso, Wolfgang es el personaje principal. Wolfgang en alemán quiere decir Wolf es lobo, Gang es caminar. Entonces su nombre le da el título a la obra. Yo lo traduje como el andar del lobo, lo que podría ser el caminar del lobo. Entonces, digamos, el nombre del personaje le da el título a la obra. Y es un personaje que casualmente 10 años antes nace en la misma fecha que se firma el Tratado de Versalles. Y el Tratado de Versalles, que fue el tratado que concluyó, que puso las nuevas reglas del juego en la Europa de aquella época, después de la Primera Guerra Mundial, fue un tratado injusto con Alemania, porque declaró que Alemania fue la única responsable, el militarismo alemán fue el único responsable de esa ebullición bélica. Entonces Wolfgang dice, él nació justo el mismo día que se firma el Tratado de Versalles, 10 años antes. Y entonces él dice que nació en una fecha infame y su designio en la vida es vengar el honor alemán. Porque Versalles verdaderamente ofendió al pueblo alemán, porque los historiadores de varios países reconocen, en primer lugar, que el Tratado de Versalles fue oneroso, leonino e injusto. Lo dice el mismo Lord Keynes, el hombre de la economía, de la posguerra, el hombre que salvó al capitalismo de su crisis financiera del 29, pero también lo dicen muchos historiadores. Versalles fue un error, y Wolfgang dice, después de la guerra napoleónica, en el Congreso de Viena de 1815, Francia, que fue la derrotada, estaba sentada para negociar el nuevo orden político europeo. Sin embargo, en Versalles, Alemania fue sentada en el banquillo de acusados, y fue humillada. Y la verdad que fue muy humillada porque le prohibían tener ejército. El ejército podía ser solamente de 100.000 unidades, no podían tener armas pesadas. Le cercenaron mucho territorio alemán, de la parte polaca, de la parte este. Imagínate, la tierra donde nació Kant, Königsberg pasó a ser propiedad de los soviéticos. Danzig, donde nació, por ejemplo, Schopenhauer, pasó a ser propiedad de los polacos. Entonces había un gran... O sea, después de la Primera Guerra Mundial, en el periodo de entreguerra, hay un revanchismo muy grande, cosa que no pasa en la Segunda Guerra Mundial, porque en la Segunda Guerra Mundial Alemania es derrotada, y es la causante de la Segunda Guerra Mundial, es derrotada, pero digamos, acepta la culpabilidad de que ocasionó la Segunda Guerra Mundial. Entonces es una novela un poco compleja en ese sentido y hay una visión panorámica de la historia, de los acontecimientos, historia universal. Doctor, este libro usted ya lo ha presentado también en otros países, tengo entendido, ¿es así? Sí.
Sí. Este libro ya se presentó en Bolivia, la verdad que su presentación inaugural fue en Bolivia, en la Feria de Santa Cruz, con mucho éxito. Y luego de eso tengo pensado, o sea, está planificado por la editorial. Mi editorial es la Penguin Random House, es la editorial más grande del planeta. Yo tengo la suerte de poder ser escritor de esa casa, donde se publican obras prestigiosas de Borges, García Márquez, Mario Vargas Llosa, Kafka, están todos publicados en la Random House, es la editorial más grande del planeta. Yo publico ahí y entonces tengo una agenda de viaje para presentar en todo el continente, que va desde México hasta la Argentina. O sea, digamos, yo del 17, en Asunción tengo 3 presentaciones, después la del 4 es la primera, la del 4 de agosto con Pagni, después tengo otras más, y luego de eso tengo un viaje ya marcado para recorrer 6 países centroamericanos. ¿Y de política, doctor? ¿La política interna? No, la política acá, aunque uno cree en el andar del logro, hay mucha política. Hay la política de la República de Weimar, la política europea o mundial, digamos, de alguna manera, y principios básicos de la política. Pero yo me imagino que me estarás preguntando con respecto a mi compromiso, ¿verdad? Exactamente. Diego. Pero no, yo estoy fuera del escenario político, ya le he hablado a varios amigos. Yo estoy procurando desarrollar un nuevo destino. En mi vida hay una suerte de un Mateo dual, un Mateo político y un Mateo intelectual, escritor. Y durante mucho tiempo el Mateo político saboteó al Mateo escritor. Y entonces, como se me acaba el tiempo también, quiero que el Mateo escritor ahora sabotee al Mateo político. Entonces estoy comprometido en tratar de una ilusión que yo tengo, de unir lo bello, lo bueno y lo verdadero en mis obras literarias. Eso es lo que yo estoy buscando ahora, lo que estoy procurando con este esfuerzo que siempre es significativo, ¿verdad? Pero que me gusta mucho, un esfuerzo que me complace. Yo espero que la oposición pueda ponerse de acuerdo y que el próximo gobernante sea un gobernante que provenga de la oposición. Bien, doctor. Creo que el país necesita la alternancia. Sí. Gracias por el tiempo. Vamos a leer el libro como tu otra obra y vamos a estar charlando solamente después, con más tiempo. Muy amable por el tiempo y que sea con éxito la presentación y por supuesto que siga con éxito este andar del lobo. Un abrazo, doctor. Un gran abrazo, Diego, también a Jorge y a Fernanda. Gracias por el tiempo. Muy amable. Gracias. Carlos Mateo Balmilla hablando con nosotros, político liberal muy conocido, fue presidente de la Cámara de Senadores, fue candidato casi vicepresidente de Fernando Lugo, tuvo una Itaipú, era un hombre muy activo en política durante mucho tiempo, que bueno, ahora dio un paso al costado. Centrado más al ámbito intelectual. Qué interesante también la novela, ¿verdad? Sí. La verdad que sí. Ya han lanzado varios libros, varias novelas. Sí, novelas y también otros libros de la Itaipú, por ejemplo, temas políticos también que le apasionan. Así que celebramos que sea así y que le vaya muy bien, por supuesto. 20:09 minutos. Exactamente. Cambiamos de tema, ¿les parece? Salimos de la historia. Sí, de la salimos novela. para volver en este caso a lo que tiene que ver con esta información que sin duda alguna marcaba el día de ayer domingo, lo que tiene que ver con el sorpresivo fallecimiento de la senadora Zulma Gómez en lo que era su casa quinta en la ciudad de Hernandarias. Ella que había estado durmiendo, había preferido dormir en la parte del muelle de este lugar luego de un encuentro político que había tenido con jóvenes del Partido Liberal. Y en este caso, recordemos que ayer, como consecuencia de toda esta situación que se sigue investigando, analizando los pormenores de su muerte, la Cámara de Senadores declaró 3 días de duelo por la muerte de Zulma Gómez, reiteramos, del Partido Liberal Radical Auténtico, hecho que ocurría entre la noche del sábado y la madrugada del domingo. En el Senado sus colegas la recordaron como una parlamentaria férrea en lo que eran sus posiciones políticas en el medio del debate. Muchos decían, si bien es cierto, teníamos algunas diferencias, siempre destacando ellos lo que tiene que ver con la forma de ser bastante particular, algunos decían con sus luces y sombras, de la senadora Zulma Gómez. Y de hecho que también ya se anunció que el jueves jura su suplente en lo que es este cambio vertiginoso que se va a tener en la Cámara Alta. Vamos a escuchar primeramente lo que decía el senador Fernando Lugo y también Baqueta y la senadora Desiree Massieu.
Nosotros creemos que es lamentable, por un lado un dolor grande para el Senado. Estamos viendo aquí que es el senador número 11 que deja el Senado, de los que fueron electos. Y nosotros queremos guiarnos por lo que diga la pericia que ya se ha hecho. Y bueno, accidente cualquiera tiene, ¿verdad? Y un dolor profundo para el Senado, también para el PLRA seguramente y para su familia. Tal es así que hoy, ustedes saben que se declaró 3 días de asueto aquí del Senado y que varios de los parlamentarios están camino a Ciudad del Este para cumplir con sus familiares y amigos. Con Zulma, mucha gente a lo mejor no tenía una relación tan fluida, pero yo lo recuerdo con mucho aprecio, con mucho cariño, respetando nuestras diferencias. Fuimos muy respetuosos uno con el otro. Yo creo que en ninguna oportunidad ya no se ha referido despectivamente a gente del Frente Guasú ni a mi persona, y yo tampoco no tenía ningún motivo para descalificarla o criticar su comportamiento. Yo creo que todos lamentamos, más allá de las diferencias que hayamos tenido en vida, terminar así de una manera trágica. Yo conozco sobre todo a sus nietos y realmente era una abuela espectacular. Así que muy doloroso para su familia, para sus hijos, muy apegados sobre todo a una de sus hijas y a sus nietas. Era una súper abuela. Eso yo creo que cualquiera acá en el Senado y cualquiera que la conoce puede decir. Así que lamentamos muchísimo y sobre todo las circunstancias, ¿verdad? Siendo senadores, ¿verdad? Teníamos posiciones diferentes, pero lo que siempre me gustó de Zulma que era una mujer auténtica. O sea, ella con sus luces y sus sombras, como todos, ella era una mujer auténtica y tenía posiciones. Y se manifestaba conforme a sus posiciones, y eso dentro de lo que es el esquema político es muy valorado, ¿verdad? Porque la palabra y lógicamente la forma como ella defendía realmente era de admirar. Lamento muchísimo su partida tan inesperada. Bueno, ahí están los sentimientos también de pesar, y nos sumamos también a la familia liberal, a la familia de ella también, por supuesto, a la gente de Alto Paraná, donde tenía muchos seguidores. Realmente tenemos que ser una protagonista política. La gente destaca a lo mejor algunos aspectos negativos, pero nadie puede discutir que fue una persona importante dentro de lo que es la política de nuestro país. Así que muy frontal también destacaban a la hora de hablar. Ella también fue famosa por algunas frases fuertísimas. Sí, estaba viendo ahí, justo pasaba detrás de vos, Diego, aquel encontronazo que tuvieron en su momento cuando Paraguayo Cubas todavía estaba en el Senado. Sí. Incidentadísima porque empezaron las agresiones. Ahí está, ese video justamente, verbales con palabras. Sí, sin pelos en la lengua se podría decir. Pero, y en la noche, bueno, previa en el último acto político, también estuvo hablando con los jóvenes y les destacó la importancia del voto. Digo, para destacar también ese contacto que tenían con la gente, por lo visto, que no todos los políticos ya tienen también, ¿verdad? Cuando llegan al poder a veces se olvidan un poco las bases. Muchas, no cuestionamientos, pero sí a mucha gente le llamó la atención la muerte, y de hecho que se empezó a especular muchísimo. Le hacíamos también la consulta a los senadores, ellos no se quisieron arriesgar, dijeron vamos a esperar que las instituciones, los investigadores que están realizando el trabajo determinen exactamente cuál fue la causa de muerte, porque a muchísimos le llamó la atención cómo es que ella, acostada allí con el frío que hacía, que decida quedarse en ese lugar. Y esta foto justamente del muelle ese es el que más me llama la atención, porque según escuché, el lago en ese punto tendría una profundidad de aproximadamente 8 metros. Es muy difícil de creer teniendo en cuenta de que, bueno, tendría 8 metros de profundidad prácticamente la base y cosas así, ¿verdad? Es parte de la represa de la Caraví, ¿verdad? El embalse de Caraví. Pero es el lago. Es el lago que se desarrolló inmobiliariamente y que es muy lindo en términos estéticos y demás. Y se convirtió en un lugar de mucha gente que tiene sus quintas, sus granjas alrededor. Y ella dice que tenía la costumbre de ir a dormir a este lugar. Por eso también, en medio de tantas dudas que aparecieron, los propios parientes decían, esto para nosotros no es nada muy extraño. Claro, pero al resto de la gente sí le llamó la atención todo el proceder, que primeramente parecía que la autopsia no se iba a realizar, después se termina trayendo el cuerpo, se determinó que ella tuvo lesiones a causa de una caída aparentemente, y ahí
es que posterior a eso termina falleciendo a causa del ahogamiento propiamente. Reiterando nada más, dejando de lado ese ámbito de la crónica roja como tal, el suplente de la senadora Zulma Gómez va a asumir el día jueves próximo. En la sesión, él ya fue convocado para prestar juramento, se llama Daniel Rojas López, fue diputado entre el 2003 y el 2008, posterior a eso fue titular del SENACSA en época del gobierno de Fernando Lugo, le habían incluso realizado un atentado en medio de un acto social. Así mismo. ¿Le dispararon? Sí. ¿Le dispararon o le intentaron disparar? Creo que hubo un disparo, incluso si mal no recuerdo, tengo que revisar un poco la memoria, pero creo que fue herido incluso, si mal no recuerdo, hubo un atentado ahí. Si la persona conocía el ámbito político y que es del sector de Efraín Alegre. Efraínista actualmente, médico veterinario. Bueno, ahí están entonces los datos. Recordemos que la senadora Zulma en un momento dado había dicho, ella misma se presentaba ya como cartista después de tantas preguntas que le hicieron. Primero negó a muerte. Pero yo pensé que el suplente tendría que ser la misma zona. En este caso se trata de un senador de Caguazú. No, es de Caguazú. Senador. Él fue diputado. Él fue diputado. Pero al momento de ver quiénes ocupan, en este caso el cargo que deja suplente se ve la lista de suplentes y se ve quién es el siguiente del mismo partido de la persona que deja el cargo. Una cosita nomás, porque nosotros muchas veces se dijo, pero es importante, también hay que mirar quiénes son los suplentes en cada lista. Este ya es el sexto suplente que llega... Es verdad, el sexto liberal suplente. Ahí está. ¿Sabes cuántos ya son suplentes que asumieron el cargo en este periodo nada más? ¿Cuántos fueron? 11. ¿De 45? 11 de 45. Nos decía Baqueta, es algo anecdótico. Antes nadie le prestaba atención a la lista de suplentes. Ahora que se están conformando las listas próximas, todo el mundo quiere ser suplente número 1, número 2, número 3. Te conviene mucho más que estar 24, 25. Y sí. Vas a entrar primero. Pero fíjate, igual la lista, tantas fueron las salidas entre senadores que perdieron su banca por pérdida de investidura, que fueron expulsados. Senadores que dejaron su cargo para irse a ser ministros o embajadores. Senadores que dejaron su cargo por algún otro problema. Caso Gusinki, tema de las vacunas, también fue expulsada. Por hechos de corrupción, personas que fallecieron. Bayo Cuba, que fue otro expulsado también. 11 ya fueron. 11. Y estábamos haciendo bien la cuenta. 11. Y creo que este señor Rojas López está más o menos entre el 20 y algo de los suplentes, porque los suplentes ya van mezclados de distintos partidos. Claro. Y él es el sexto suplente liberal. Lo que se respeta, digamos, es a qué sector pertenece la persona que sale para nombrar. Bueno, eso tampoco no se tuvo en cuenta en el momento de... Paraguayo Cuba. Porque él no tenía suplente electo, proclamado, mejor dicho, por el TSJ. Bueno, mucho más todavía que nos queda del ámbito legislativo por comentar, y en este sentido, durante esta tarde, mientras se desarrollaba, dicho sea de paso, la sesión en la Cámara de Diputados, se tuvo la siguiente información de que a pedido de la fiscal que investiga un caso que está relacionado con el diputado Ever Noguera, la fiscal Victoria Acuña específicamente, en este caso reiteró la imputación contra el diputado Ever Noguera. El desafuero incluso que se solicita a través de este mismo documento ya había sido rechazado en la Cámara de Diputados y se solicitó nuevamente por ser un nuevo periodo parlamentario según la agente fiscal. Sin embargo, la defensa del diputado Ever Noguera ya remitió, en este caso, ya apeló la solicitud. Fue el abogado Guillermo Duarte Cacabelos quien apeló esta solicitud porque dice el pedido de desafuero ya se había rechazado en una ocasión anterior. Y se hace también la salvedad porque mucho se pensó que esto ya fue comunicado durante esta tarde. ¿Qué pasa? Se pidió que se reitere la imputación y un pedido de desafuero a la Cámara de Diputados, pero antes de enviar este documento a la Cámara, ya la defensa del diputado Ever Noguera apeló la solicitud de desafuero una vez más en una causa en la cual se está investigando, reiteramos, al diputado colorado Ever Noguera. Así que un nuevo trámite judicial para resolver esta apelación y después en todo caso veremos qué es lo que pasa con este caso del diputado que también está siendo investigado entonces
Ever Noguera. Muy bien, seguimos nosotros con información 20 con 31 minutos y hablando también de otros temas. Tenemos que comentar este caso que fue muy llamativo también, Sí, Jorge. y para entender un poquito el contexto de cómo se da esta situación, tendríamos que ver primeramente el circuito cerrado que recién el día de hoy se dio a difundir, o sea, se difundió. Esto ocurría el día de ayer. Vean ustedes, este joven de 20 años caminando por la vereda, dos camionetas que están allí por la zona, supuestamente, o sea, ya después van a entender por qué. Y de repente, una de las camionetas, en este caso la camioneta que está, la camioneta de color oscura, es la que embiste al peatón que está caminando por la vereda. Ahí van a ver el momento exacto en el que atropella a este joven de 20 años ya en la vereda, y a consecuencia de este impacto contra la reja que vemos allí en la pantalla, el joven de 20 años pierde una pierna, que no es para menos, ¿verdad? Pero atención a este dato, compañeros de la audiencia, porque según el propio relato de la Policía Nacional, porque hay dos actas que también vamos a estar hablando al respecto enseguida nada más, este conductor de la camioneta supuestamente reconoció al chico de 20 años como el supuesto autor de un hecho de robo en su domicilio, y es por ello que decide así de la nada atropellarlo cuando él está caminando sin pruebas, sin nada. Pero como foco había robado. Le reconoce así desde lejos y le perjudica de por vida prácticamente al joven. Le reconoce que había robado unos focos de su vivienda, decía. Claro. Y aunque le robe la camioneta, claro, no hay ninguna... si no tenés una prueba en contra de esta persona, ir a atropellarla así de la nada, ni siquiera en flagrancia. Por ejemplo, vemos casos de hechos de asalto allí en flagrancia en el que uno reacciona en el momento y por el impulso va y le atropella al delincuente. Y ahí Sin embargo, claro, si discute, es proporcional. ¿No? Este caso no tiene que ver con esto. El tema de la legítima defensa también, ayer cuando se daba a conocer el caso se hablaba, sin embargo no se aplica totalmente para nada. La legítima defensa pues tiene que ser una reacción automática, no una reacción pensada, medida, pasado un tiempo. Y para repeler el ataque. Claro, no una cuestión así como esta en la que decía el tema de la proporcionalidad. Un robo de focos, no importa la cantidad, se sigue considerando un hecho bagatelario. No se compara jamás con el hecho de haber ya incapacitado totalmente a un joven con esto, porque termina con la pierna amputada. Y un dato muy importante que hasta este momento no estamos diciendo es que este joven de 23 años es hijo de un senador. Hablamos del conductor de la camioneta, quien es el hijo del senador Juan Darío Monjes. Juan Ariel Monjes Espínola. Exactamente, es el nombre del hijo. También joven, 23 años. Y allí es donde se da, allí es donde uno empieza a dudar de esta cuestión de la Policía Nacional, porque hay dos actas. En una primera acta destacan justamente el atropello que realiza este joven en su camioneta de manera intencional, inclusive según los primeros relatos que la policía habría obtenido en el lugar del hecho, a consecuencia de que el conductor le reconoce al chico como el autor de un hecho de robo o hurto, ¿verdad? Y finalmente el acta que llega a la fiscalía minimiza esa situación diciendo de que el conductor supuestamente sube a la vereda para encarar al chico y allí es donde pierde el control y le atropella accidentalmente. O sea que no fue un hecho premeditado, que no hace falta ser demasiado profesional para ver que en el video fue directo a la víctima. Y un detalle también que destacaban, que el vehículo después del impacto no hace lo que haría a lo mejor la reacción normal, que es retirarse del lugar si vuelve a tener una persona atrapada entre tu auto y la reja, por decirlo de alguna manera. Eso que una suerte de saña. Es un comentario, hay que decir, porque esto tienen que investigarlo la fiscalía, claro. Pero un comentario que se hacía. Y por supuesto, al ser el hijo de un político, siempre también se duda que puede haber protección. Incluso, claro, de ese lado se sospechaba por ese tema, porque se cambió el informe policial inicial con el que llegó a la fiscalía. Había escuchado, no sé si es así, Jorge, que había testigos incluso que le decían que retroceda, que saque la camioneta, y él permaneció en ese lugar por unos segundos que fueron ya totalmente importantes para lo que era la salud del chico, ¿no? Y hablando nada más del tema de testigos, es que
En el informe policial no figura ni siquiera que un solo testigo había en el lugar y vemos que es a plena luz del día, vehículos estacionados y nada de eso figura en el acta. Un detalle también, perdón, si podemos ver de vuelta el momento del impacto, perdón, porque digo, no se ve nada morboso, pero se nota así que está ahí el auto. Tampoco hoy destacaban esto, yo honestamente no puedo apreciar que no se ve que presione la luz de freno, que presiona en un momento y después ya está como sin frenar. Ahí recién no sucede. Sí. A ver, vamos a ver un poco otra vez. Habrá que ver. El inicio. Vos decís por las luces que tiene el... Claro, hoy destacaban esto, pero honestamente a mí no me alcanza para distinguir eso con la calidad del video que en general se dio a conocer. Es muy pero difícil. Imagínate vos, si es que estos videos de circuito cerrado no se conseguían o no existían, por ejemplo, cámaras allí en la zona. Impunidad. Impunidad, que no dudes. Un accidente más no iba a ser. Para mí que no se llega a ver realmente, o sea, yo no llego a ver que se prendan las luces porque frena. Sí, no se ve. Como que llega y ahí recién se encienden las luces, creo yo. Y hay que, vamos a esperar esto y por supuesto con todos los ojos encima porque es gravísimo el hecho. Muy grave. Intento de homicidio es. Puede ser, claro. Hasta este momento nadie... O sea, con lesión grave. Sí. Lesión grave, por lesión grave ya fue imputado el hijo del lesión grave, pero es un intento de homicidio. Él mismo en un momento dado dice de que él reconoce al chico y que por eso le atropella. Y allí obviamente que ya está todo premeditado. No, es un simple accidente tipo que, se me soltó, o sea, que se me fue sin querer, pisé un bache, no sé, perdí el control. Él mismo reconoce que lo hizo intencional, aunque ahora la policía trata de encubrir eso, ¿verdad? Pero en el primer informe, en el primer acta, dice de que el joven reconoce que lo hizo de manera intencional. Ojalá que vamos a recuperar la confianza en la policía y en la fiscalía. Qué gran desafío tienen las instituciones que los ciudadanos no tengamos que desconfiar siempre las malas intenciones de las autoridades. Y que no importe que sea el hijo de quien sea. Por supuesto, a quien sea. El famoso calla quien calla, que sabemos que en Paraguay no ocurre. Sí. Esto tiene entrevistas. Hay notas. Vamos a ver. Me duele mucho cómo actúan esta gente. Porque mi hijo no es un animal para empezar. Y no porque tiene plata, porque soy el hijo de papi, va a agarrar y va a hacer lo que hizo por mi hijo. Cómo estaba tirado mi hijo con la pierna desmembrada y este muchacho dentro de su camioneta. Y eso no se hace, a nadie se le hace esto. Y no por un foco, como supuestamente ellos alegan que mi hijo le haya robado. Por 2 focos, no sé. Puede ser que tenga todo lo que tenga, señora, mi hijo, pero en la forma como actuó este muchacho, no en la forma como él piensa. Quiero también acusarle a este hermano también, que fue más o menos para mí, es cómplice de su hermano. Porque andaba rondando, tenemos video que él andaba rondando por esa zona, pescándole. Él estaba en cacería, por mi hijo estaba en cacería. Tenemos video cuando pasa la camioneta primero hacia arriba y luego cuando le avisa al hermano de seguro y mi hijo tranquilamente ahí hablando con una señora justo. Y la gracia de Dios que no le mató también a otra señora que estaba hablando con mi hijo. Porque apenas le dejó la señora a mi hijo, la camioneta... Supuestamente en 20 kilómetros revienta la rueda, se le abre un troqueta así y se va y le invierte a mi hijo. No le veo lógica. No tiene lógica. Te digo bien, fue a matar. Yo no sé el hijo de quién, no me interesa ni si es el presidente, pero él le jugó a mi hijo a matar. Denny está ahora, él está todavía compensado, todavía no se despierta, o sea que se despierta y se va en eso. Estamos en eso. Y como te digo, la pierna, no solamente donde él perdió la pierna del tobillo, la parte del tobillo él perdió todo, pero le tuvieron que cortar más hacia arriba otra los golpes completos. 20 años tiene. El Ministerio Público ahora está abocado a la tarea investigativa de establecer el hecho. En principio el colega, el doctor Guillermo Sanabria, ha formulado imputación por el artículo 112, inciso primero, en grado de autoría, y ha solicitado las medidas cautelares pertinentes. Y en estos momentos es el órgano jurisdiccional el que determinará eventualmente la medida cautelar a ser impuesta al mismo. En ese sentido, también el Ministerio Público está realizando las diligencias tendientes a esclarecer el hecho, porque hay versiones contradictorias en cuanto a lo que ocurrió realmente, a las manifestaciones del supuesto autor y también de testigos presenciales, pero esto eventualmente con el decurrir de la investigación se irá esclareciendo, atendiendo al estado incipiente de la misma.
Bueno, ahí estamos con el caso, entonces esperemos que realmente haya una investigación seria al respecto. Y cambiamos de tema ahora, ¿verdad? Sí, siempre en el ámbito político, que hoy sin duda alguna estuvo muy movido. Durante ya el mediodía de hoy lunes se daba a conocer que finalmente el expresidente Horacio Cartes no va a comparecer mañana. No va a comparecer. Hubo una nota presentada por su abogado, el doctor Pedro Velar, que explicaba los motivos. Entre ellos llamaba la atención uno que tiene que ver con la calidad de senador vitalicio del expresidente Horacio Cartes. Sí, utilizaba como una de sus principales justificaciones o argumentos el hecho de que, básicamente, haciendo una interpretación del argumento que presentaban a través de esta documentación, según ellos, el expresidente Horacio Cartes tiene doble fuero. No es luego uno nomás. Tiene fuero de senador vitalicio y tiene fuero de senador activo, proclamado, electo y proclamado. Sí. Ahí de hecho está en el segundo, ahí sí podemos parar. No me encuentro comprendido entre los sujetos, si volvemos por favor, porque decía que él no se encuentra comprendido entre los sujetos que que pueden ser llamados por la comisión según el artículo 195 de la Constitución Nacional. Si paramos ahí, por favor. O sea, no se puede considerar un particular prácticamente. No es un particular. Una persona que puede ser citada por las comisiones de investigación y que está en cargos públicos, dice él. No es un particular, sino todo lo contrario. Bajamos un poco en el párrafo 2, en el número 2 dice específicamente que la comisión puede citar, en este caso, a personas que se encuentran en cargos públicos taxativamente previstos en la norma constitucional. Y ahí dice, ostento el doble carácter de senador vitalicio y senador electo y proclamado de la nación. Y esto me impide que se me pueda considerar un particular en el marco de la investigación llevada adelante por la Comisión de Antilavado, ya que conforme se hizo público, el motivo de la citación es la declaración de la Embajada de los Estados Unidos. Incluso ahí dice, leían los siguientes párrafos también, que la designación de los Estados Unidos de significativamente corrupto fue por hechos ocurridos durante su mandato presidencial y que por eso tampoco lo pueden llamar a declarar. Ahora, parece un motivo legalmente bien expuesto. Hay que ver cómo reaccionan también. Bueno, de hecho ya dio declaraciones Jorge Crey. Sí. Pero también por otro lado se esperaba que por ahí concurriese como una muestra de interés en esclarecer algunas cosas, por más que dicen que esta comisión tiene un fin de perseguirlo solamente a él. Y también lo otro, se barajaba como una de las posibilidades, una de las posibilidades que vaya y que no declare, pero no va a ir. Ese en principio es la postura de Horacio Cartes y su abogado. Ahí utilizaba también como otro argumento, vemos ahí arriba mismo el artículo 341, porque dice que él se encuentra exceptuado de la obligación de comparecer, porque dice a los miembros del Congreso. Y él se considera un miembro del Congreso como senador vitalicio. Como senador vitalicio es. Claro. Por más que no haya jurado, toda esa historia, no. No, igual, y eso explicaban también, igual los senadores, la interpretación que hacía, por ejemplo, Fernando Lugo, igual los senadores vitalicios que no hayan jurado son senadores vitalicios. No hace falta que juren para ostentar dicho cargo. Y ahí dice, dichos testigos declararán por escrito. Y él lo que dice es que se excusa de prestar declaración, e incluso habla también del tema de que nadie puede declarar en su contra, otro de sus argumentos también, y dice, yo no voy a asistir, no voy a comparecer, pero puedo responder las preguntas por escrito. Y todavía le queda la carta esa de nadie está obligado a declarar en su contra. Sí, el Zócalo estaba mal, si podemos por favor corregir, porque habla del otro caso. Del otro caso anterior. Bueno. Claro, porque podría no ir y al momento de que le manden el cuestionario excusarse en lo de que nadie puede, que también es constitucional, que nadie puede declarar en su contra, pero ahí también ya hablando de declaraciones de quien lidera esta comisión. Pero Jorge Querey justamente decía de que nuevamente, una vez más, Horacio Cartes se rehúsa a acudir. Dice, ¿cuántas veces ya fue convocado él por comisión? Y dos por lo menos, sí. Con el caso Messer, donde justamente Querey también era presidente de esa comisión, y ahora otra vez. En aquel momento ya había utilizado la herramienta de que él es senador vitalicio para no acudir.
y ahora ya habla de una doble protección. Que no hay doble fuero, pero bueno, en este caso es un argumento jurídico que usa el abogado y que también da una lectura política al asunto, me parece que también es importante. De igual manera ellos dicen, y Jorge Querey, vamos a escuchar, mencionaba que ahora los asesores jurídicos de la comisión van a analizar para ver cuál es la postura jurídica que ellos pueden tomar. Sin embargo, Querey ya daba algunas declaraciones desde su punto de vista político. Vamos a escuchar. Lisa y llanamente, el expresidente Horacio Cartes, una vez más, como también en otras circunstancias, en otra ocasión, se niega a comparecer ante la Comisión Bicameral de Investigación que, según el artículo constitucional, corresponde conformar para investigación de asuntos de interés público o para investigación de sus pares. Es decir, cualquiera sea su situación jurídica, siendo ciudadano común, siendo senador vitalicio, etcétera, él tiene la obligación de comparecer. Es que es un documento muy singular, vamos a ponerle el nombre. ¿Por qué? Porque en este documento él responde en todas las circunstancias, es decir, siendo ciudadano común, siendo expresidente, siendo senador vitalicio, siendo hasta senador activo, es decir, intenta justificar en todos los escenarios su negativa a la comparecencia. Nosotros no necesitamos o no se necesita básicamente de la solicitud de pérdida de fueros, ¿verdad? Categóricamente creo que aquí la interpretación, el debate no es jurídico. El señor Horacio Cartes Jara no quiere dar la cara ante la bicameral de investigación a responder las preguntas con respecto a los vínculos empresariales e intereses económicos que ha movido desde su presidencia de la República y que hoy han debilitado de manera significativa a las instituciones del Estado. Eso era lo que queríamos preguntarle y le queríamos otorgar el derecho que corresponde a cualquier persona a dar sus explicaciones, a explicar lo que cree que es lo que corresponde. Una vez más, es la falta de respeto a la institucionalidad de la República. ¿Ustedes van a aceptar las respuestas por escrito, así como plantea al final del texto? Bueno, desde el punto de vista político, creo que no corresponde. Bueno, ahí está lo que decía Querey, desde el punto de vista político creo que no corresponde. En fin, eso me parece que en este momento no sé si le va a importar mucho. No. Vamos a ver qué dice la parte jurídica, ¿verdad? Que es lo más importante en este momento. Ellos hacen mucho énfasis en Honor Colorado, digo que esto es como una cuestión persecutoria para Horacio Cartes, entonces realmente no extraña que hayan encontrado los argumentos para presentar esta nota que presentó el doctor Velar. Que más o menos era de esperarse. Era de esperarse, como de esperarse lo otro. Creo que el artículo 18 se van a amparar en esa cuestión también probablemente a futuro. Pero hay mucho que hablar todavía y por supuesto tenemos muchos mensajes. Quiero mandar un saludo de cumpleaños porque está en Luque doña Petrona. Feliz. Y doña Petrona cumpleaños y es la encargada de la capilla y me recomendaron. El saludo para doña Petrona Chaparro de Luque. Ella es la mamá de la delegada de la capilla Nuestra Señora de la Asunción. Así que le pedimos también entonces que recen por nosotros ya que le saludamos, ¿verdad? Sí, feliz cumpleaños, Petrona, que pasen lindo ahí en Luque con los amigos y con toda la gente del barrio también. Sí, señor. Y a todos los que están de cumpleaños, muchísimas felicidades. Aprovechamos. Hoy es el día del abogado, también le saludamos a los abogados. Cierto. En este día. Así que el saludo también para ellos. Para ellos y que mejoren también la justicia, que sean un poco responsables. Y hoy lamentablemente también el 1 de agosto, como siempre, la conmemoración a las víctimas del licuado Bolaños. Una herida que no se terminó de cerrar justamente por una justicia que no estuvo a la altura de la tragedia. ¿Tenemos que hacer pausa nosotros? Sí, señor. Así es. Enseguida volvemos. Bueno, muy bien. Nos queda poco tiempo, pero un tiempito más para unos saludos y unos mensajes más también, por supuesto, ¿verdad? Exactamente, un minutito. Sí, así que, bueno, y calor también decíamos, calor para mañana también, para destacar. El senador Monjes, ¿de qué bancada es? Si pueden contar, por favor, dice uno de los mensajes. Él es colorado, pero no recuerdo si está con el cartismo o con el... O si es opositor. Dice, portal Curuguatí, dice, departamento, una chica a una denuncia que hacen acá. ¿Cómo no? Tomamos nota también. ¿Cómo queda el tráfico de influencia del senador impune también por el caso del joven que fue embestido por la camioneta? Vamos a ir hablando de ese caso, porque hay muchas preguntas todavía. Así que vamos a charlar de eso.
quiero hacer una denuncia de un desalojo en Luque, ¿cómo no vamos a pasar a los compañeros también? Saludos a los abogados, dice. Monje es de la bancada de Honor Colorado. Honor Colorado. Sí, señor. ¿Por qué si no se presentan por HC citando la grada del senador alias EPP? Dice otro, bueno, entre muchos otros mensajes, pero tenemos que irnos porque volvemos mañana con más información. Sí, señor. 19 horas puntualmente como todos los días de lunes a viernes por C9N Puntos de Vista. Hasta mañana.